Aquella tarde de viernes, una traición cambió el significado de la lealtad para siempre. Carmen Mendoza revisaba los últimos documentos contables de Empresas Vega, como cada día desde hacía 15 años. Sus manos, acostumbradas a manejar números y balances, temblaban ligeramente mientras organizaba las carpetas que había sido su vida durante toda su carrera profesional. A los 40 años, había encontrado en esa oficina no solo un trabajo, sino una segunda casa donde había demostrado su talento una y otra vez. Rodrigo Vega, el millonario dueño de la empresa, observaba desde su oficina privada, a través del cristal que daba al departamento de contabilidad. Sus ojos fríos seguían cada movimiento de Carmen, mientras ella terminaba de archivar los documentos que pronto se convertirían en la evidencia de su propia destrucción. Carmen la llamó a través del intercomunicador. «¿Puedes venir a mi oficina, por favor?» Ella alzó la vista de sus papeles, detectando algo inusual en el tono de su jefe. Durante 15 años había trabajado para él, manejando las finanzas más delicadas de la empresa, guardando secretos que podrían hundir imperios, manteniendo silencio sobre transacciones que bordeaban la legalidad. «Sí, señor Vega. Voy enseguida. Pero esta tarde sería diferente». Esta tarde, después de 15 años de confianza mutua, Rodrigo Vega haría algo que cambiaría para siempre la vida de la mujer que había sido su colaboradora más leal. Carmen entró a la oficina con la carpeta de reportes mensuales bajo el brazo. Era una mujer elegante pero sin pretensiones, que había trabajado duro para llegar donde estaba. Había estudiado contabilidad en la universidad pública, había empezado como asistente junior y había escalado hasta convertirse en la contadora principal de una de las empresas más importantes de la ciudad. «Siéntate, Carmen. Tenemos que hablar de algo muy serio». El tono de Rodrigo era glacial, muy diferente al respeto profesional que siempre habían mantenido. Carmen se sentó frente al escritorio de caoba, notando que había varios documentos extendidos sobre la superficie pulida. «¿Qué ocurre, señor Vega?» Rodrigo tomó uno de los documentos y se lo mostró. Era un reporte financiero con la firma de Carmen en la parte inferior. «¿Reconoces este documento?» Carmen lo examinó cuidadosamente. «Sí, es el reporte fiscal del último trimestre. Lo preparé la semana pasada. ¿Y esta firma es tuya?» «Por supuesto que sí». Rodrigo se recostó en su silla, estudiándola con una expresión que Carmen nunca había visto antes. Era una mezcla de decepción y algo que parecía satisfacción cruel. «Carmen, este documento contiene información falsificada. Los números han sido alterados para ocultar ingresos no declarados. Esto constituye evasión fiscal y fraude contable». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué está diciendo?» «Yo preparé ese reporte con los datos que usted me proporcionó. Todos los números son exactos. Los auditores externos encontraron las discrepancias esta mañana. Tu firma está en cada página, Carmen. Eres la responsable de este fraude. Eso es imposible. Yo jamás falsificaría información. Usted lo sabe». Rodrigo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. También encontraron transferencias irregulares a cuentas personales. «Cuentas que están a tu nombre». El mundo de Carmen se desplomó completamente. «¿Cuentas a mi nombre? Yo no tengo ninguna cuenta aparte de mi cuenta de ahorros personal. La evidencia dice lo contrario». Rodrigo regresó a su escritorio y le mostró más documentos. Eran estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos sustanciales en una cuenta que supuestamente pertenecía a Carmen Mendoza. «Señor Vega, esto es un error. Yo nunca he visto estos documentos antes. Alguien está intentando incriminarme. ¿Quién más tendría acceso a esta información? ¿Quién más podría haber manipulado los reportes? Tú eras la única con acceso completo a los sistemas financieros». Carmen se levantó bruscamente, la desesperación visible en su rostro. «Usted también tenía acceso. Usted me daba los números iniciales. Usted revisaba todo antes de que yo lo enviara. Pero mi firma no está en los documentos fraudulentos, Carmen. La tuya sí». En ese momento, Carmen entendió lo que estaba pasando. La frialdad en los ojos de Rodrigo, la forma en que había organizado toda la conversación, la evidencia convenientemente preparada. No era un error, era una trampa. «Usted me está incriminando», susurró. «Usted hizo esto y me está culpando a mí». «Esa es una acusación muy grave, Carmen. Espero que tengas evidencia para respaldarla». «Usted sabe que no la tengo. Usted se aseguró de eso». Rodrigo presionó el botón de su intercomunicador. «Seguridad, pueden subir ahora». En cuestión de minutos, 2 guardias de seguridad entraron a la oficina,
acompañados de dos hombres en trajes que Carmen no reconoció. «Señorita Mendoza», dijo uno de los hombres, mostrando una placa. «Somos de la Fiscalía. Tiene que acompañarnos para hacerle algunas preguntas sobre irregularidades financieras en esta empresa». Carmen miró a Rodrigo una última vez, buscando algún rastro del hombre que había conocido durante 15 años. Pero solo encontró ojos fríos y calculadores. «¿Por qué?», le preguntó en voz baja. «¿Por qué me está haciendo esto?». Rodrigo no respondió. Simplemente observó mientras los agentes escoltaban a Carmen fuera de la oficina que había sido su hogar profesional durante una década y media. El juicio había sido rápido y devastador. La evidencia contra Carmen era abrumadora. Documentos con su firma, transferencias a cuentas bancarias a su nombre, testimonios de empleados que declararon que solo ella tenía acceso a los sistemas comprometidos. Su abogado defensor, un hombre joven y sobrecargado de trabajo del sistema de defensores públicos, había hecho lo que pudo. Pero contra la maquinaria legal de Rodrigo Vega y la evidencia fabricada, Carmen no tenía oportunidad. «La evidencia es clara», había dicho el juez durante la sentencia. La acusada abusó de su posición de confianza para cometer fraude fiscal en gran escala. La sentenció a 5 años de prisión. Carmen había escuchado las palabras como si vinieran de muy lejos. 5 años. Su carrera destruida, su reputación arruinada, su vida desmoronada por la traición del hombre en quien más había confiado. Durante los 5 años en prisión, Carmen había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado. Había repasado cada detalle, cada documento, cada conversación con Rodrigo, tratando de entender por qué la había traicionado. La conclusión a la que había llegado era aterradora en su simplicidad. Rodrigo había necesitado un chivo expiatorio para sus propios crímenes financieros, y ella había sido la víctima perfecta, confiable, leal, sin conexiones poderosas que pudieran protegerla. Las otras presas la habían respetado cuando se enteraron de que era contadora. Muchas le pedían ayuda con sus propios casos, con documentos legales, con cartas a sus familias. Carmen había encontrado un propósito extraño en ayudar a mujeres que, como ella, habían sido víctimas del sistema. «¿Por qué estás aquí?», le había preguntado una compañera de celda durante su primer año. «Por confiar en la persona equivocada», había respondido Carmen. El día de su liberación, Carmen salió de la prisión con una pequeña bolsa de pertenencias y un cheque del gobierno por los pocos pesos que había ganado trabajando en la lavandería de la prisión. A los 45 años, tenía que empezar de nuevo sin carrera, sin ahorros, sin futuro aparente. Había intentado encontrar trabajo como contadora, pero su registro criminal hacía imposible que alguien la contratara para manejar dinero. Había terminado trabajando en una tienda de conveniencia por las noches, viviendo en un apartamento diminuto, en una parte peligrosa de la ciudad. Pero Carmen no había perdido su dignidad. Cada noche, después de trabajar en la tienda, estudiaba nuevas regulaciones contables y mantenía sus conocimientos actualizados. Sabía que algún día encontraría una manera de limpiar su nombre. Habían pasado 2 años desde su liberación, cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Era de un abogado llamado Fernando Ruiz. «Señorita Mendoza, soy el abogado testamentario del señor Rodrigo Vega. ¿Podría venir a mi oficina? Hay un asunto importante que discutir». Carmen había sentido que se le helaba la sangre. «Rodrigo Vega está muerto». «Sí, falleció la semana pasada. Hay disposiciones en su testamento que la conciernen». Carmen había colgado el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué podría querer Rodrigo Vega con ella después de todo lo que había hecho? ¿Una última humillación desde la tumba? La oficina del abogado era elegante y sobria, llena de libros de leyes y certificados enmarcados. Fernando Ruiz era un hombre mayor, de cabello gris y expresión grave. «Señorita Mendoza, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para usted». «¿Qué quería Rodrigo Vega conmigo?», preguntó Carmen directamente. «Antes de responder eso, tengo instrucciones de entregarle esta carta». El señor Vega insistió en que la leyera antes de discutir los términos del testamento. Carmen tomó el sobre con manos que apenas temblaban. Después de todo lo que había pasado, ya no le quedaba miedo, solo una curiosidad amarga por saber qué último juego estaba jugando el hombre que había destruido su vida. La carta estaba escrita a mano, con la caligrafía elegante que Carmen recordaba de las notas que Rodrigo solía dejarle sobre los reportes. «Mi querida Carmen», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que finalmente he encontrado el valor para enfrentar la verdad sobre lo que te hice. Durante los últimos años de mi vida,
Cada día fue una tortura, sabiendo que una mujer inocente estaba pagando por mis crímenes. Tú nunca falsificaste ningún documento. Tú nunca robaste ni un peso de mi empresa. Yo hice todo eso. Y cuando los auditores se acercaron demasiado a la verdad, te usé como chivo expiatorio. Falsifiqué tu firma en los documentos. Abrí las cuentas bancarias a tu nombre. Manipulé la evidencia para asegurarme de que pareciera culpable. Incluso soborné a algunos empleados para que testificaran en tu contra. ¿Por qué lo hice? Porque eras perfecta para el papel. Eras leal, confiable, y no tenías las conexiones para defenderte. Sabía que la gente creería que habías sucumbido a la tentación después de años de manejar tanto dinero. Pero también lo hice porque tenía miedo. Miedo de perder todo lo que había construido. Miedo de la prisión. Miedo de la vergüenza. Elegí salvarse a costa de destruirte. Y ese fue el acto más cobarde de mi vida. He vivido los últimos 7 años atormentado por la culpa. Cada vez que leía sobre casos de injusticia en los periódicos, pensaba en ti. Cada vez que veía a una mujer trabajando honestamente para mantenerse, recordaba cómo había destruido tu vida. Traté de encontrarte después de que saliste de prisión, pero mis investigadores me dijeron que habías desaparecido. No fue hasta hace unos meses que descubrí dónde estabas trabajando y en qué condiciones vivías. Carmen, no hay nada que pueda hacer para devolverte los 5 años que perdiste en prisión. No puedo borrarte el trauma, la humillación, la pérdida de tu carrera, pero puedo intentar darte los medios para reconstruir tu vida. Te estoy dejando todo lo que tengo. Toda mi fortuna, todas mis propiedades, todas mis empresas. No porque crea que el dinero puede comprar el perdón, sino porque es lo único que puedo hacer para intentar reparar aunque sea una fracción del daño que causé. También he dejado instrucciones para que mis abogados trabajen en limpiar tu nombre legalmente. Tengo evidencia completa de mi culpabilidad guardada en mi caja fuerte personal. Documentos que prueban que yo falsifiqué tu firma, que yo abrí las cuentas bancarias, que yo orquesté todo el fraude. Sé que nunca podrás perdonarme. Ni siquiera te pido que lo hagas. Solo te pido que uses esta oportunidad para vivir la vida que mereces, la vida que te robé. Con toda mi culpa y mi arrepentimiento, Rodrigo Vega. Carmen había leído la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su conciencia. Rodrigo Vega había confesado. Había admitido que ella era inocente. Había documentado su propia culpabilidad. ¿Es real?, le preguntó al abogado. ¿Todo esto es real? Completamente real. El señor Vega dejó instrucciones muy específicas. Usted hereda aproximadamente 200 millones de pesos en activos líquidos, más las propiedades y las empresas. También tenemos toda la evidencia necesaria para limpiar su nombre legalmente. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que la había visto caer y que ahora aparentemente la vería levantarse de nuevo. ¿Por qué esperó tanto tiempo?, murmuró. ¿Por qué no confesó mientras yo estaba en prisión? Según sus documentos privados, parece que el señor Vega tuvo un diagnóstico de cáncer terminal hace 1 año. Creo que la proximidad de la muerte lo obligó a enfrentar sus crímenes. Carmen se volvió hacia el abogado. ¿Quiero ver la evidencia? ¿Toda la evidencia? Durante las siguientes horas, Fernando Ruiz le mostró a Carmen todo lo que Rodrigo había guardado. Documentos que mostraban cómo había falsificado su firma. Registros bancarios que probaban que él había abierto las cuentas a nombre de ella. Incluso grabaciones de conversaciones donde admitía su culpabilidad a sus abogados privados. Con esta evidencia, explicó Ruiz, podemos no solo limpiar su nombre, sino también asegurar una compensación del Estado por encarcelamiento injusto. Carmen había sentido una mezcla extraña de alivio y rabia. Por un lado, finalmente tenía la prueba de su inocencia. Por otro lado, esa prueba había existido durante 7 años mientras ella pudría en prisión y luchaba por sobrevivir después. ¿Qué tengo que hacer para aceptar la herencia?, preguntó. Solo firmar algunos documentos. Pero antes, ¿hay algo que quiera preguntarme sobre las intenciones del señor Vega? Carmen había reflexionado por un momento. ¿Dejó alguna explicación sobre por qué me eligió a mí específicamente? ¿Por qué no a otro empleado? Ruiz había consultado sus notas. Según sus confesiones privadas, usted era la empleada más competente y confiable que había tenido. Sabía que la gente creería que había cometido el fraude precisamente porque tenía la habilidad y el acceso para hacerlo. También mencionó que usted no tenía familia poderosa que pudiera protegerla. La verdad había golpeado a Carmen como un puñetazo. Rodrigo la había elegido como víctima precisamente porque era buena en su trabajo y porque estaba sola en el mundo.
Carmen había firmado los documentos esa misma tarde. No por perdón hacia Rodrigo, sino porque merecía justicia. Había perdido 7 años de su vida por los crímenes de otro hombre, y ahora tenía la oportunidad de reconstruir no solo su propia vida, sino tal vez las vidas de otras personas que habían sufrido injusticias similares. Su primera acción como heredera había sido contratar al mejor equipo legal del país para limpiar su nombre. El proceso había tomado 6 meses, pero finalmente había recibido la exoneración completa y una disculpa oficial del Estado. Su segunda acción había sido establecer una fundación para ayudar a personas que habían sido víctimas de encarcelamiento injusto. La Fundación Carmen Mendoza proporcionaba asistencia legal gratuita, apoyo financiero para la reintegración y programas de capacitación laboral para exconvictos inocentes. ¿Por qué hace esto?, le había preguntado un reportero durante la inauguración de la fundación. ¿No sería más fácil simplemente disfrutar de su nueva riqueza? Carmen había considerado la pregunta cuidadosamente. Porque la justicia tardía sigue siendo mejor que nunca tener justicia. Y porque nadie debería pasar por lo que yo pasé sola. Durante el primer año de operación, la fundación había ayudado a exonerar a 12 personas y había proporcionado apoyo a más de 100 familias afectadas por encarcelamiento injusto. Carmen también había decidido regresar al mundo de los negocios, pero esta vez como propietaria en lugar de empleada. Había mantenido algunas de las empresas de Rodrigo, pero había transformado completamente sus prácticas éticas y laborales. Quiero que esta empresa sea un lugar donde ningún empleado tenga que temer ser traicionado por su jefe. Había anunciado durante su primera reunión con el personal. Había implementado sistemas de transparencia financiera, protecciones para denunciantes y programas de apoyo legal para empleados. La empresa había prosperado bajo su liderazgo ético, atrayendo a los mejores talentos que valoraban la integridad por encima de las ganancias a corto plazo. Pero tal vez lo más importante era el trabajo que Carmen había comenzado para cambiar las leyes relacionadas con la evidencia en casos de fraude financiero. Había trabajado con legisladores para crear nuevas protecciones para empleados que podrían ser utilizados como chivos expiatorios. El sistema que permitió que me incriminaran sigue existiendo. Había testificado ante el Congreso. Otros Rodrigo Vegas siguen por ahí, buscando otras Carmen Mendozas para destruir. Tenemos que cambiar eso. 3 años después de recibir la herencia, Carmen había sido invitada a hablar en una conferencia sobre justicia criminal. Durante su presentación, había compartido su historia completa por primera vez en público. La gente me pregunta si he perdonado a Rodrigo Vega, había dicho hacia el final de su discurso. La respuesta es compleja. No puedo perdonar el acto de destruir mi vida por cobardía, pero puedo estar agradecida de que finalmente confesara la verdad, aunque fuera tarde. ¿Qué significa eso?, había preguntado alguien del público. ¿Significa que uso mi rabia como combustible para crear cambio, no como veneno que me destruya por dentro? Rodrigo Vega me robó 7 años de mi vida, pero no voy a permitir que me robe el resto. Después de la conferencia, una mujer joven se había acercado a Carmen con lágrimas en los ojos. Mi padre está en prisión por algo que no hizo, había dicho. Su jefe lo culpó de robar dinero de la empresa. ¿Puede ayudarme? Carmen había tomado la información de contacto de la mujer. Te prometo que investigaremos su caso. Nadie más debería pasar por lo que pasamos nosotras. Esa noche, en la suite del hotel donde se hospedaba, Carmen había reflexionado sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde de viernes cuando su mundo se desmoronó. No había sido un camino fácil, pero había llegado a un lugar donde podía usar su experiencia para ayudar a otros. En su escritorio en casa, Carmen mantenía una fotografía de sí misma, el día de su graduación universitaria, llena de esperanza y ambición. Al lado había puesto otra fotografía, ella cortando la cinta en la inauguración de su fundación, rodeada de personas que habían encontrado justicia gracias a su trabajo. Entre las dos fotografías había una diferencia de 20 años y una vida entera de experiencias. La joven ingenua había desaparecido, reemplazada por una mujer que entendía tanto la crueldad como la capacidad de redención del mundo. ¿Puede el dinero borrar 5 años de injusticia y prisión? Carmen había aprendido que el dinero no podía borrar el pasado, pero podía crear un futuro diferente. No solo para ella, sino para todas las personas que vendrían después y que merecían un sistema más justo. La traición de Rodrigo Vega había sido real y devastadora, pero la decisión de Carmen de transformar esa traición en una fuerza para el cambio positivo había sido igualmente real y poderosa. En las noches silenciosas,
Cuando los recuerdos de la prisión amenazaban con regresar, Carmen se recordaba a sí misma que había sobrevivido. Más que sobrevivir, había prosperado. Y había usado su prosperidad para asegurar que otros no tuvieran que sufrir solos lo que ella había sufrido. Esa era su verdadera victoria sobre Rodrigo Vega. No la riqueza que él le había dejado, sino la fortaleza que ella había encontrado para transformar la injusticia en justicia, la traición en redención y el dolor personal en sanación colectiva. La fundación que había creado seguiría existiendo mucho después de que ella se fuera, ayudando a personas que ni siquiera habían nacido cuando Carmen estaba sentada en una celda de prisión, pagando por crímenes que no había cometido. Esa era la manera de Carmen de asegurar que la confesión tardía de Rodrigo Vega tuviera un significado que trascendiera su culpa personal y se convirtiera en una fuerza para un mundo más justo.